Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo, una oportunidad para traer palabra al Espíritu. Les saluda Jenny hoy 23 de enero. Viviremos una experiencia a través de la vivencia y de la palabra de Dios que ratifican que hemos sido concebidos en pecado y que en algún momento de nuestra vida esta cadena de esclavitud va a dejarse ver, porque fuimos un embarazo no deseado. No podemos ser ciegos a lo que desde el Espíritu se vive, pues seguramente si usted hoy ha comprendido cómo a través de un cordón umbilical se recibe alimento para fortalecer el cuerpo, también se reciben alimentos espirituales para alimentar el alma o el espíritu. Sé que este nuevo tiempo del devocional podrá ubicarlo en entender el contexto de levantarnos de la carne para fortalecer luego el espíritu, ese que nos ayuda a seguir guiados para caminar con sabiduría, que intercede ante Dios por nuestros pecados si los confesamos y que nos sana de toda enfermedad espiritual, que es el pecado, que es la iniquidad, que nos sana de toda enfermedad emocional, que es toda la basura que hemos guardado en el alma y que nos sana de toda enfermedad física, que es el resultado de no haber canalizado las emociones y los sentimientos que anidamos durante toda nuestra vida en el alma. Hoy el devocional lo he llamado fruto del adulterio. Y recordemos que el rey David será el ejemplo bíblico que encontraremos en este hermoso libro que guarda tantas cosas, pero que nos rehusamos a conocerlo. Representa David una de las primeras situaciones de un embarazo no deseado. Si bien conocemos que todo lo que está escrito en la palabra es la verdad, terminamos confirmando que en la Biblia encontramos situaciones que a diario vemos a nuestro alrededor y que está respaldado por versículos de la palabra de Dios. No es inventado por el hombre natural. La enseñanza tiene dos partes. La primera, cómo el que tiene conocimiento de pecado no se aparta de él, pero si no quiere que la descendencia sufra las consecuencias de nuestro mal caminar, entonces venga a Dios, confiese sus pecados, arrepiéntase de todo corazón y apártese del pecado. Para aquellos que dicen, pero yo no tengo descendencia, pues todo lo que vivimos van a ser semillas para sobrinos o para su misma vida, que va a traer frustraciones en las diferentes áreas en las cuales se desarrolla, o tener que pagar el precio hasta con su propia vida. El versículo que nos respalda hoy, habrán dos versículos. El primero, Éxodo 34:7. Dice la palabra: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El versículo de Éxodo 34:7 nos muestra un poderoso mensaje sobre lo que es la misericordia y el perdón de Dios. Este versículo nos enseña que Dios es un ser que se preocupa por su pueblo, que guarda misericordia a millares y que a pesar de los errores y fallas de los seres humanos, siempre está dispuesto a perdonar. Vamos a mirar el caso del rey David, que cometió adulterio con Betsabé, que era una mujer casada y era la esposa de uno de sus soldados, además de no cuidar el sentido de la visión.
No cuidamos muchas veces lo que vemos. El versículo bíblico que nos respalda está en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Y dice la palabra: Y aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su lecho al caer la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías el heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él se acostó con ella. Luego ella se purificó de su impureza y volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David, diciendo: estoy embarazada. Entonces, aquí de una vez vamos a mirar una mujer casada, esposa de un soldado llamado Urías. ¿Cómo podía decirle al esposo: estoy embarazada, si él estaba ausente, combatiendo en la guerra? Un problema, ¿no? Podría encubrir la pasión de la carne, la mentira y tratar de solucionar la situación. La tortura para la mujer pensar que estaba embarazada y no era de su esposo, la llevaba a negar su estado. Ahí ya se inicia un proceso de rechazo que abre portales o puertas para que el enemigo empiece a poner una mala semilla en ese nuevo bebé por el pecado cometido. Y sería heredado de manera generacional, como lo explica la palabra en el versículo de Éxodo 34:7. O al contrario, sería castigado con dolor su adulterio. Tenemos que aprender a poner en la balanza el contexto de lo que nos sucedió o está sucediendo. Es tiempo de hacer un alto en el camino y de recapacitar. Miren esto. Un adulterio cometido por uno de los dos padres siempre se va a repetir en uno de los hijos, sea porque son adúlteros o porque quedaron manchados y pueden atraer personas adúlteras a sus vidas, personas que les va a robar la paz, personas que les causará dolor, dependencias, maltratos, ataduras que no corresponden al diseño de caminar en libertad con Dios. ¿Quién había sido el padre de David? No sabemos, pero podemos determinarlo. Pero miren, aquí hay un principio. Una manera exagerada en la vida de Salomón, que fue el hijo de David y que tuvo Salomón 700 esposas y 300 amantes o concubinas. David y Salomón nos muestran que si una mujer no es suficiente, 1000 mujeres tampoco lo son. Siempre en el vacío del corazón existirá el estar buscando lo que jamás va a encontrar en el hombre. La maldición generacional del adulterio es una vida que lo va a llevar a estar vacío de amor, de falta de autoestima, a vivir en una búsqueda incansable de querer tener lo que Dios no le asignó. Miren algo que desde lo espiritual muchas veces no llegamos a comprender, pero sí está. Las muchas esposas de David no podían satisfacer su lujuria, y esto es porque usted no puede satisfacer la lujuria de la carne, porque son principalmente esas afirmaciones rebeldes del yo. No era tanto que David deseara a Betsabé, era que no sentía satisfecho, no se sentía satisfecho con lo que Dios le había dado. El pecado de David
no fue ver a Betsabé. En poco es probable que él esperara o planeara verla. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual, aún después de que la perdió de vista. Los cristianos son personas que deben aprender a nunca dejar que sus ojos o su mente se asienten sobre imágenes sensuales, a excepción de los que pertenecen al matrimonio. Nuestros ojos deben de rebotar de las imágenes sensuales que se nos atraviesan de algo que no es asignado por Dios. Y existen como dudas de que esta mujer pudiese ser una mujer indecorosa. Sabía que era tarde, sabía que su baño estaba expuesto a, a la vista de otros. Y por eso Betsabé no justifica el pecado de David, pero ella seguía siendo responsable por su propio pecado, el exhibirse. Nunca debemos ser ocasión de pecado para otros, incluso en la manera en la que vestimos. El mensaje de Pablo en 1 de Timoteo 2:9 es bastante revelante. Ahí dice, asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia. Así que vamos a tener presente que el resultado de las herencias generacionales que se repite siempre traen arraigado en nuestro ser un espíritu de rechazo, de un embarazo no deseado. Miren, en el principio de Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca la hubiese puesto donde Dios no la quería. Mientras que Joab estaba ocupado acechando a Rabá, Satanás estaba acosando y rodeando a David para que, puesto en tentación, cayera. A veces buscamos espacios que no son a donde Dios nos quiere llevar, pero en nuestras fuerzas no importa, nos arriesgamos. Así que es erróneo pensar que David había iniciado una cadena de eventos y que lo llevó a continuar con asesinato y adulterio. David mostró indiferencia hacia el plan de Dios para el matrimonio de muchos años antes, cuando tomó a más de una esposa. El hábito de David de seguir tomando esposas mostraba una falta de control romántico, de indulgencia, de control sobre sus pasiones, sobre su carne. No tenía dominio propio, un dominio que solo da el Espíritu. Así que era una semilla corrupta, una semilla que sembraba, que había sido sembrada mucho tiempo atrás, pero que creció sin la supervisión y que siempre iba a dar un amargo fruto. Así que estamos seguros que el asunto de Betsabé simplemente fue el clímax de algo que había estado sucediendo en su vida por 20 años. Miren que cuál era el castigo de David por el adulterio. David pagó otro precio, pagó un precio terrenal, el cual lo persiguió hasta la muerte. Ese hijo con Betsabé murió. Pero en la palabra segunda de Samuel 12:10 dice, no se apartará jamás de tu casa la espada, le dijo el profeta Natán, por cuanto me menospreciaste. ¿A quién había menospreciado? A Dios. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. David planeó el asesinato de Urías, lo que representaba que iba a estarse rodeando del espíritu de muerte. Y así lo vivenció con su propio hijo, el que murió con Betsabé, que nació producto de un adulterio. Entonces, ¿qué hizo David para que Dios lo perdonara? David sintió mucho dolor, pidió compasión a Dios, le ruega a Dios que intervenga su vida, reconoció sus malas acciones,
porque se daba cuenta que afectaban su relación con los demás y también con Dios. Reconoció que necesitaba el perdón de Dios y lo clamó y lo recibió. Dios nunca rechaza el corazón que se humilla y que reconoce sus errores. Y David tenía un propósito puesto por Dios, por lo tanto, decide humillarse ante Él, arrepentirse y apartarse del pecado. ¿Cuál es la actitud entonces de Dios ante el arrepentimiento de David? La sublime gracia de Dios con aquellos que se arrepienten. Llegó el tiempo de venir ante Dios. Con este ejemplo de David, si Dios ha puesto un plan en su familia y un propósito en ti, nada ni nadie lo desviará de cumplirlo, a no ser que la desobediencia de llevarlo a cabo se mantenga. Pudimos no haber sido deseados, pudimos haber sido fruto de un adulterio, pudimos ser el peor ejemplo de vida, pero recuerda algo, tú no viniste a este mundo a vivir conforme a tu voluntad, ni a la mancha de tu pecado. Tú viniste a vivir conforme a la voluntad de Dios. No te quedes en la carne. Ve y disfruta de la bendición que Dios tiene preparada para ti en todas las áreas de tu vida, viviendo bajo una dimensión de vida espiritual. Le invito a compartir esta palabra que se va a ser de edificación para muchos. Bendiciones.